a orar. Yo les invito a que digan: Señor bendito, gracias por este privilegio inmerecido de escuchar tu palabra, de recibir a través de la Santa Biblia tu palabra viva y eficaz, de recibir, Señor, a través de tu bendita palabra, la revelación perfecta de tu voluntad, de tus propósitos. La Biblia, el perfecto tesoro de instrucción que tú nos has dejado, nuestra única norma de fe y práctica, la Santa Biblia, tu palabra bendita, viva, eterna y eficaz. Gracias, Señor, por este privilegio, que con la unción de tu Espíritu Santo este mensaje produzca abundante bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Tomen su lugar. Y bueno, quiero dedicar este mensaje a una doncella, a una señorita, a una jovencita que se llama Keilani y que es como mi nieta, sobrina, o ¿cómo se dice eso? Sobrina, nieta. Es hija de mi hermano, es nieta, perdón, de mi hermano mayor, hija de Kenia, su hija, y por supuesto, junto con toda su familia, para mí es una enorme bendición tenerles. César, bienvenido, bienvenida Kenia, bienvenida Keilani. ¿Y saben por qué voy a dedicar este mensaje a Keilani? Porque le voy a hablar de algo que por la gracia de Dios, ella ya no va a conocer. Ella va a vivir junto con los nietos y junto con los bisnietos de aquellos que fueron nuestros padres, mi papá Gabriel, mi mamá Amparito. Ella va a vivir una vida muy diferente. Ella va a vivir una vida llena de bendición. Ella no va a conocer la honda pobreza, los momentos dolorosos que nosotros vivimos, especialmente tu papá, Kenita, que vivimos nosotros cuando éramos niños. Y cuando yo me sentía así, agobiado de tristezas, yo me daba cuenta que necesitaba ir a otro mundo. ¿Y saben dónde lo encontré? Lo encontré en los libros, lo encontré en la historia, lo encontré en todas esas narraciones maravillosas que me llevaban a otro lugar de una manera tan preciosa. Me iba de niño cuando tendría unos 9, 10, 11, 12 años, me iba a la Biblioteca Nacional de la calle de Uruguay. En ese tiempo no había medios electrónicos, luz sí ya había, porque me ven y vayan a decir capaz que ni Tomás Alva Edison había nacido. No, ya había nacido, ya había bombillas. ¿Cómo le dicen en México? ¿Focos? Focos, ya había focos. Y yo me iba a la Biblioteca Nacional de la calle de Uruguay. Allá te recibía una persona mayor, un anciano, una ancianita. Yo no sé por qué siempre contrataban a personas mayores. Si era para darle así como el ambiente de la historia, porque tú entrabas y veías al señor o a la señora, decías, esta señorita, este señor, seguro conoció a Julio César o a Augusto, algún emperador romano, ¿no? Bueno, era la impresión que yo tenía. Me encantaba ver a esas personas. Y llegaba y le decía, quiero un libro de historia. Y entonces el ancianito, la ancianita, viendo como yo veo ahora, a mí siempre me llamaba la atención cuando hacían así para ver sobre los lentes. Yo, niño, con mi vista perfecta, decía, ¿por qué le harán así? Y le hacía yo igual,
se me quedaba viendo. ¿Qué libro vas a querer? Y le decía, Historia de España. Me decía, ¿te duele todavía la patria? Porque me veía, la verdad, como españolao, ¿no? Le decía, no, soy mestizo. Ah, pensé que eras peninsular. O sea, de allá, ¿no? No, soy mestizo. Ah, pues no se te nota. ¿Y por qué quieres saber de España? Y fíjense lo que yo le decía. Y esto se los comparto con mucho cariño, respeto, pero contundencia. Porque si vivimos peleados con parte de nuestro pasado, si vivimos peleados con parte de lo que hoy somos, no vamos a ir a ninguna parte. Yo cuando escucho a mexicanos, con mucho respeto, hablar de España como una sombra y hablar y enorgullecerse solo de su pasado mesoamericano, hablando de México, yo digo, qué bueno que exaltemos las culturas de Mesoamérica, en especial una que lamentablemente fue destruida, la cultura tolteca, con Quetzalcóatl, con una visión diferente de la vida. Lamentablemente la cultura mexica, como ustedes saben, llegó, conquistó e impuso a Huitzilopochtli, y con eso se llamó al sacrificio humano y a la guerra. Pero antes de los aztecas, la cultura tolteca tenía una visión diferente. Por eso Quetzalcóatl se fue, aunque prometió que volvería, ¿verdad? Bueno, yo me enorgullezco también de los mayas. ¿Quién no va a enorgullecerse tantito que conozcas de la grandeza de la cultura maya? En verdad, es para sentirnos, aunque estamos muy lejos de la península de Yucatán, solo por hablar del pasado, orgullosos de ser parte de todas esas culturas. Pero seríamos injustos y estaríamos peleados con nosotros mismos si no valoráramos las culturas europeas, grecolatinas, árabes, que nos llegaron a través de España. De todos modos, al final de cuentas, estos somos. Si alguien dice, nosotros somos esos indígenas, a mí, aunque no me quede decirlo, chequen dato, yo diría la verdad, no somos eso. Pero entonces estás diciendo que somos el español, tampoco. Aunque sí tengo un aire, chequen. No, lo que estoy diciendo es que somos este presente, no somos ese pasado. Y ambas sangres corren por nuestras venas. Ustedes me dirán, oiga, pastor, ¿y ahora qué se trae con esto? Usted va a predicar. ¿Ahora esto qué saca? Ah, es que todo eso platicaba yo con ese ancianito que recuerdo en la Biblioteca Nacional. Entonces él me dijo un día, lee este libro, nada más hazme la ficha. ¿Se acuerdan que hacíamos fichas? ¿Quién fue a la biblioteca? O sea, aparte de que se iban al antro. Antes, me refiero, ¿quién iba a la biblioteca y te decían, llena tu ficha? Y te daban un cartoncito y tenías que llenar ahí, que te equivocaras, Llénala correctamente, que no sabes llenar una ficha hemerográfica, bibliográfica, ¿se acuerdan? Y ahí estaba uno llenando tal como nos decían. ¿Para qué? Para que el señor o la señorita fuera a buscar el libro. A mí me encantaba quedarme ahí en el mostrador con mis 10 años esperando, porque decía, de aquí a que regresa, ya vino otra revolución industrial. No, hombre, se echaban un montón de tiempo ahí en lo que buscaban el libro. Ya venía el señor cargando el libro. Ya te lo daba, ¿no? Y ese señor un día me dijo, fíjense bien, te recomiendo la historia de los hidalgos.
de los hidalgos? ¿Qué viene a tu mente cuando digo hidalgo? A ver, lo primero, el cura Hidalgo, por supuesto, porque la palabra hidalgo llegó a ser una palabra de tanto orgullo que se convirtió en un apellido. Y el cura Hidalgo, padre de la patria, llevaba ese apellido. Pero antes de Hidalgo, la palabra Hidalgo tuvo una lucha que es la que les voy a invitar a vivir, especialmente a los jóvenes y a ti, Keilari, que estoy seguro Dios te trajo con un propósito. Te voy a contar esto. Ahora sí me siento abuelito, ya contando las historias, ¿no? No, es que me emociona. Miren, los hidalgos en la Edad Media, ¿saben qué eran? Eran nobles, o sea, personas de la nobleza, pero desposeídos. O sea, sí llevaban sangre real, pero andaban arrastrando la cobija peor que ustedes. ¿Ven? Y pues era como una contradicción, había quienes se burlaban de ellos, porque cuando los saludabas, tenías que hacer los honores de la nobleza. ¿Qué tal? Y saludabas con una caravana, pero el otro, el que recibía el saludo, no hombre, estaba peor que tú. Los hidalgos eran nobles, con sangre noble, pero desposeídos. ¿Desposeídos por qué? Por una injusticia que se llamó mayorazgo. ¿Qué era el mayorazgo? Fue una ley que se dio en España en la Edad Media, según la cual, al morir el padre, el único que podía heredar era el primogénito. Los demás hijos no podían heredar. Y esos que no podían heredar comenzaron a ser llamados hidalgos. Incluso los que se han dedicado a estudiar la etimología dicen que tal vez viene de fidalgo, hijo de algo, como diciendo, sabrá Dios de quién. ¿Ven? Los hidalgos pues no eran caballeros. Los que podían ser caballeros eran los hijos mayores. Los hidalgos eran los desposeídos. Ustedes me dirán, pastor, sigo sin entender qué tiene que ver con el mensaje. Usted no está dando una clase de historia. No, no le estoy dando una clase de historia. Les estoy dando un testimonio, porque esa historia la leí en la Biblioteca Nacional. Y esa historia llenó mi vida de una convicción. Aunque tú seas desposeído por las injusticias sociales, por situaciones familiares, por todo lo que sea, tú llevas en tu sangre una dignidad y una nobleza. Piensen en nuestros abuelos. ¿Cuántos de ellos fueron mujeres y hombres que sin tener un título profesional, sin tener el privilegio de la educación, a base de trabajo, dignidad y en verdad sudar su salario, construyeron familias y nos dieron bendición? Piensen en sus abuelos, hónrenlos con un aplauso en su memoria. En verdad, allí hay mujeres y hombres que formaron lo que somos, nuestros padres. ¿Cuántos de nuestros padres, al igual que los abuelos, enfrentaron la vida con toda la dignidad y el valor? ¿Saben lo que a mí me preocupa? Que al pasar los años, esta generación, la de ustedes, la mía, sea vista como el eslabón que se quebró. Ya no esté el abuelo o la abuela que con valor enfrentó la vida. Ya no esté el papá o la mamá que con valor enfrentó la vida, sino se quiebre la cadena por un eslabón que no sabe, como los viejos hidalgos, levantarse. Los hidalgos
fueron luchando. Un día el Papa dio el aviso: vamos a la primer cruzada, vamos a rescatar los lugares sagrados de manos de los musulmanes. ¿Saben quiénes fueron los primeros que se alistaron? Los hidalgos. ¿Por qué? Porque el Papa prometió que si regresaban con vida, iban a ser nombrados caballeros. Y todo lo que anhelaban ellos era esa dignidad, ese lugar, ser caballeros. Eso es lo primero que los llevó. La mayoría murió. ¿Por qué murieron? Porque no tenían la formación militar. Porque fueron a luchar, pero esos fueron los primeros. Los hidalgos comenzaron a ser reconocidos y ya no vistos como los nobles desposeídos, como los pobretones. Fueron comenzando a ser conocidos como los valientes, como los guerreros. Y la prueba está que a Rodrigo Díaz de Vivar, ustedes recuerdan las lecturas del Mío Cid en la secundaria, fueron 300 hidalgos los que lo acompañaron. Y si fuera poco, el más grande hidalgo que todos reconocemos, que recordamos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es símbolo de ¿qué? De quien lucha, de quien no se rinde. Hasta León Felipe, el poeta español, le hizo el poema que todos recordamos. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? ¿Por qué el Quijote representa tanto? Porque era un hidalgo que se levantaba de una condición de dolor para ir en pos de una victoria. Cuando aquel ancianito me compartía libros y yo leía a mis 10 años con avidez esas historias, nunca me imaginaba, nunca, que en ese mismo lugar, ahí en Uruguay e Isabel la Católica, al pasar los años iban a poner el Centro Cultural Banamex. Y allí iba a ser invitado yo para dar una serie de conferencias. Obvio, al entrar a ese lugar, créanme, se me hacía un nudo en la garganta, porque ahora convertido en el Centro Cultural Banamex, yo recordaba, obviamente ya eran los lugares diferentes, pero saber que ahí estuve cuando era un niño. Y yo regresaba de la biblioteca a mi condición, a la pobreza en la colonia donde yo crecí, a las limitaciones. Pero Dios tenía un plan, un propósito. Si allí un ángel se hubiera aparecido y me habría dicho, un día, aquí, tú vas a dar conferencias y vas a recordar tus años de niño, yo no lo hubiera creído. Y menos estar dando la conferencia ante José Manuel Urquiza, director de Citibanamex, un español a quien quiero mucho, y él emocionado por mi historia de los hidalgos, y yo pensando que cada uno de nosotros, pero especialmente las hijas y los hijos de Dios, somos un hidalgo. ¿Saben por qué? Hidalgas presentes, hidalgos presentes. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor vino a lo suyo. Los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio potestad, autoridad, poder. Somos hidalgos del reino de Dios. Y todo lo que hace falta es que nos levantemos a alcanzar la bendición que Dios preparó para nosotros. Los hidalgos eran nobles,
Estaban llamados ¿a qué? A vivir como la nobleza, a vivir bendición. ¿Qué los despojó de eso? Las injusticias de los hombres. Y así ocurre siempre. Siempre. Tú te vas a topar con injusticias en cualquier ámbito que te imagines. Por algo el nombre del Señor es Yahvé Sidkenu, Jehová Sidkenu. El Señor es nuestra justicia. ¿Por qué creen que Dios dijo, llámenme Sidkenu? Porque Dios quería que cada uno de nosotros aprendiéramos a ver al Señor como nuestra justicia. ¿Por qué? Porque un día, por las injusticias, íbamos a tener que aspirar a la justicia de Dios. La justicia de Dios es una promesa del Señor, pero es una necesidad de nuestras vidas. Pero antes que la justicia de los hombres, y aún antes que la justicia de Dios, hay una justicia que tienes que hacer. ¿Sabes cuál es? La justicia de ti misma, la justicia de ti mismo. La justicia, es decir, el rescatarte, hidalgo, el levantarte. ¿Qué es lo que nos ha llevado a la inacción? ¿Qué es lo que nos ha llevado a dejar de luchar? Yo les propuse para esta serie de mensajes una frase que ha sido lema de mi vida. Ahí está en las hojas que les dimos. Para quienes siguen la transmisión pueden solicitar esta hoja con un comentario. La frase dice: todo lo que sinceramente creemos, todo lo que fervientemente anhelamos y todo lo que decididamente emprendemos, inevitablemente sucederá. Yo vivo creyendo eso. Que tú necesitas, si quieres alcanzar algo, primero que nada, creerlo. 2, que tú necesitas anhelarlo en verdad. Y 3, que tú necesitas emprenderlo. ¿En dónde falla esa mecánica en tu vida? En algunos, en creerlo. Hacemos la peor de las injusticias: descalificarnos nosotros mismos. Tú me dirás, pastor, pero yo no me descalifico gratuitamente. Yo me descalifico porque yo aprendí a ser descalificada, y tienes razón, la autoestima se aprende, pero la autoestima se modifica. Por ejemplo, en las páginas de la Biblia, ¿qué dijo Gedeón cuando el Señor lo llamó? Dijo: Señor, ¿cómo salvaré yo a mi pueblo? Yo soy el más pequeño de la familia más pobre. ¿Quién creen que le enseñó que su familia era la más pobre? ¿El INEGI? ¿Creen que le llegó una carta de certificación? Llegaron a la vecindad y dijeron: señoras y señores, damos hoy el reconocimiento a la familia más pobre, un aplauso. Y ahí, ¿crees que así fue? No. ¿Cómo pensó, supuso que ellos eran la familia más pobre? Yo les digo cómo: por las interacciones sociales que se viven, donde miraban el menosprecio, donde miraban la marginación, donde sentían el rechazo. Nosotros los seres humanos no solo oímos, no solo vemos, percibimos mucho más. Y el mundo entero y la vida entera es un mundo de estímulos que están llegando. Una mirada con que te miran puede hacerte sentir menos, puede hacerte sentir mal. No sé si todavía las chicas lo digan así, pero yo me acuerdo cuando yo era niño que entre las mujeres era muy común la expresión, al quejarse de otra,
es que me barrió. ¿Todavía se dice o ya no? Es que ahora ya ni hay escobas, todo es electrónico. Pero yo me acuerdo de niño, de jovencito, cuando se quejaban las mujeres diciendo con la maestra, en fin, es que me barrió, maestra. Y una vez en el TEC, me acuerdo que iba yo caminando en los pasillos y una señorita me dijo, prof, venga por favor, dígales algo a otras niñas. Las otras luego se voltearon, ¿verdad? Le digo, ¿qué pasó? A ver, cuéntenme qué sucedió. Las otras, nada, ni la conocemos. Y ella me dijo, es que me barrieron. Y yo, ¿cómo que te barrieron? Ah, con la mirada. ¿Y cómo se barre con la mirada? No, yo dije, esa me la aprendo, porque a veces Louis me pone a barrer. Y yo dije, si se barre con la mirada, pues así. Y ya me dijo ella, así mire. ¿Y quién sabe cómo hizo los ojos? Así como chuecos o no sé. Y así te hicieron los ojos. Y las otras voltearon. Señoritas, así le hicieron los ojos a la señorita. Ay, ni la hemos visto, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es que son miles de formas en que te aprecian o te menosprecian. Hasta en el trato, en algún restaurante, en algún centro comercial. Todo el día estamos recibiendo gratificantes o estamos recibiendo agresiones, rechazos. ¿Por qué Gedeón creía eso? Pues por todo ese cúmulo de estímulos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ve con esta tu fuerza, porque tú salvarás a tu pueblo. Dios lo había escogido. Ángeles de Dios se presentaban en su vida. Si tú pudieras contar todas las veces que la mano bendita de Dios ha ido en tu auxilio, si pudieras mirar los ángeles de gloria del Señor que han estado junto a ti. Pero muchos de nosotros decimos, junto a mí, pastor, no, mire, yo leo la Biblia y no dudo que se le presentaban ángeles a Jacob, que un ángel, el ángel Gabriel, se presentaba a Daniel. Yo no dudo de eso, pastor. Pero a mí, y somos nosotros los que cometemos la peor agresión, la descalificación. Los hidalgos eran despojados por una injusticia. Pero ¿saben qué hicieron al pasar los años? Se fueron levantando con dignidad, con valor. Fueron a las cruzadas. Muchos de ellos no volvieron. Fueron acribillados por un ejército musulmán. Pero los que volvieron fueron sembrando otra mentalidad. Fueron sembrando otra visión de vida. Hasta que Hidalgo, la hidalguía, llegó a ser sinónimo de gallardía, de valor, de dignidad. Los hidalgos dignificaron lo que ellos eran, hasta convertirlo incluso con honor en un apellido. Hidalgo. Y yo creo que ese proceso nosotros tenemos que vivirlo. ¿Qué necesitamos hacer? Número uno, entender qué es lo que nos ha fallado. ¿Qué sucede? ¿Por qué hemos dejado de hacer aquello que decimos querer? Fíjense la pregunta, ¿por qué hemos dejado de hacer aquello que dijimos querer? Porque si tú me dices, es que la verdad, pastor, yo nunca quise eso, ahí se acaba el cuento y se acaba este sermón. ¿De acuerdo? Si tú no querías hacerlo, bueno, ya. Pero si tú lo querías, es más, si todavía lo quieres, ¿por qué permitir que un día, cuando sí sea demasiado tarde, lo llores como una frustración?
Cuando digas como Borges, el poeta argentino, dijo, ya para morir, he cometido el peor de los pecados, no fui feliz, me persigue como una sombra la conciencia de haber sido un desdichado. ¿Por qué esperar entonces? ¿Por qué no mejor ahora levantarnos? Hay muchas razones que realmente son pretextos, que nos justifican. Vamos a ver cuáles son según la palabra de Dios. La primera es la falta de firmeza. Tal vez ese ha sido todo tu problema. Arrancar de caballo y parar de burro, que en palabras sencillas significa empezar con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero siempre encontrar el pretexto para dejar de hacerlo, para dejar de intentarlo. El Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dios es un Dios que nos llama a perseverar. Por eso dijo, ninguno que ponga las manos en el arado y mire atrás es digno del reino de los cielos. Si pones las manos en el arado, tienes que perseverar. Es decir, la constancia, la perseverancia, la continuidad, la consistencia son palabras que producen milagros. ¿Qué dice el Señor? Lean conmigo Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Muchos vivimos diciendo, ay pastor, yo nunca tuve una gran mente. Fíjese que yo escucho a personas con pensamientos tan profundos, tan cultos, y yo digo, si yo hubiera tenido esos pensamientos, otra historia habría vivido. ¿Y saben lo que pienso cuando escucho eso? Que se equivocan. No hacen falta pensamientos sofisticados, solamente hace falta uno. Escúchalo bien, que el pensamiento que Dios te da, que el pensamiento que Dios puso en tu corazón, lo mantengas firme y no cedas y persistas. La Biblia dice que el Señor pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Si Dios puso ese pensamiento en tu corazón, ¿por qué lo abandonas? Persistir, continuar, quizás es todo lo que ha hecho falta. Muchos de nosotros hemos abandonado proyectos, hemos perdido oportunidades solo por no perseverar, por no persistir. Yo como educador les puedo contar que me ha tocado muchas veces, pero muchas, cientos, ver cómo para muchos estudiantes, ¿saben cuál es su peor desgracia? Su inteligencia. Y ustedes me dirán, ¿cómo va a ser su peor desgracia así? Porque estos muchachos se saben tan inteligentes y lo son, que no tienen que estudiar. Ellos con una repasada a los apuntes un rato antes sacan 10. He tenido alumnos con una mente tan fotográfica que me responden la pregunta del examen y me ponen asterisco, vea la hoja de atrás. Y en la parte de atrás, no les miento, me dibujan el pizarrón. Me dicen, cuando tú nos enseñaste esto, pusiste esto en el pizarrón. Y dibujan el pizarrón con mis notas. Me impresiona tanto. Pero eso hace que ellos no formen hábitos en su vida. Porque son tan inteligentes que no necesitan los hábitos. Los hábitos son para quienes. En mi tiempo decíamos,
para los macheteros. ¿Oyeron esa expresión? Macheteros en inglés. ¿Sí? Macheteros, así le llamaban a estos muchachos. ¿Quiénes eran los macheteros? A ver, díganme quiénes eran los macheteros. Los que duro y dale. ¿Y por qué lo hacían? Precisamente porque ellos sabían que no contaban con esa chispa del inteligente. Y ellos sabían que la única forma de pasar cálculo diferencial, álgebra, ¿cómo era? Duro y dale, ejercicio tras ejercicio. Lo que no sabemos es que ese machetero, como con desprecio le llamábamos, formó la clave del éxito en la vida. Se llama hábito. El hábito es lo que perdura al pasar los años. Esas chispas de inteligencia de ellos que eran tan inteligentes no siempre logran las cosas, porque aprenden a improvisar, porque aprenden con su ingenio a salir de la situación, pero eso no permanece a lo largo de la vida. El Señor dijo: lo que necesitas es que tus pensamientos sean afirmados. O sea, es sencillo, que sigas y sigas y sigas. No importa si te cuesta más trabajo aprender que al otro. Continúa tú, persevera tú, porque el que perseverare será salvo. Perseverar es algo digno. Segunda razón o pretexto. A lo mejor el problema no es la falta de firmeza, es la falta de decisión. Como dicen ustedes en México, quieres comer y lamer. Quieres chiflar y comer, ay, ¿cómo se llama eso? Pinolation. Yo recuerdo que es de un corn, pero no me acuerdo. ¿Cómo es ya en serio en español? ¿Cómo? ¿Pozole? Pinole. Todo, yo digo que tienen ustedes origen francés porque fíjense, pinole, pozole, guacamole, atole. No, sí, se les ve la sangre francesa. Bueno, el caso es que quieres silbar o chiflar, se dice, y comer pinole. Muchos de nosotros y jóvenes que están aquí, sépanlo, sobre todo los jóvenes, chicos, el Señor en su palabra dice que tenemos que aprender a elegir. ¿Saben cómo termina el libro del Deuteronomio? Así: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Chicos, tienen que aprender a escoger. ¿Saben? Porque escoger es valorar. El Señor dijo que para que tú seas su discípulo tienes que aprender a renunciar. Pero solo renuncias realmente, no de dientes para afuera, no temporalmente, renuncias realmente cuando valoras algo. Cuando tú valoras algo, entonces renuncias. Pero mientras no valores, no renuncias. ¿Saben? A lo mejor ese es el problema. Quieren siempre lo mejor de los dos mundos. Disfrutar la juventud y al mismo tiempo formar un futuro profesional. En parte se puede, pero en parte no. Hay momentos en los que hay que tomar una decisión. Y así lo dice la palabra de Dios. Léanlo conmigo en Primero de Reyes 18. Lean conmigo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¡Qué ofensa! Como si alguna chica aquí le dijera al jicotillo: dime, ¿es ella más que yo? Cuéntame la verdad.
Qué bonita canción de Jesús Adrián. ¿Es ella más que yo? Y que se quedara callado. El silencio otorga. ¿Por qué te quedaste callado? ¿Qué debió decir? Con firmeza. No, ¿verdad? Tú eres todo para mí. ¿Sí o no? A menos de una respuesta contundente, todo lo demás es ofensa. Cuando Elías dijo, ¿por qué claudican entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, pues váyanse con él. ¿Qué debía haber dicho el pueblo? El Señor es Dios. ¿Saben qué Elías eso significa? Elías significa Yahvé es Dios, Jehová es Dios. El significado del nombre de Elías es eso. O sea, lo que Elías estaba esperando es que estos gritaran: ¡claro que no! Jehová es Dios, Yahvé es Dios. Eso es lo que esperaba. ¿Y qué creen? Que se van quedando callados. ¿Qué significa? A ver, si se quedó callado, ¿por qué se quedó callado? A ver, dime, ¿por qué se quedó callado? Dudaron, indecisión. Y en el ejemplo de ese hombre con la señorita que le dice, ¿es ella más que yo? ¿Qué pasaría si se queda callado? ¿Que no está seguro? Que no sabe lo que quiere. Y si no sabe lo que quiere y si no está seguro, ¿qué canción le cantarías, señorita presente? No, yo pensé que iban a decir las golondrinas, luego alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, cuánto daño me has hecho. No, esa sí no la hizo Jesús Adrián, como creen. No, yo pensé que iban a decir, le canto las golondrinas, pastor. No, pues la verdad no sé, no les quiero preguntar porque algunas son de armas tomar y vayan a soltar una grandota. Pero yo sí creo que tú por lo menos le dices, vete de aquí. ¿Cómo? No tienes una firmeza. ¿Y no creen que nos pasa lo mismo a algunos en proyectos académicos, proyectos laborales? Yo veo a chicos que se llenan la boca diciéndome que quieren ellos un día tener una beca para ir a estudiar a una universidad extranjera. Sí, pues cualquiera se llena la boca de eso, pero no los veo llenándose el corazón de esfuerzo, de trabajo. Cuando terminan las clases, para mí es muy común ir caminando por el pasillo y ver a jóvenes que se acercan, van ahí detrás y dicen, ¿verdad? Prof, aparte de las lecturas que usted nos pidió, ¿me puede recomendar algo más? Mire, lo que yo quisiera profundizar es en este o en este otro tema. Tengo una alumna que ha tenido una vida profesional muy exitosa, se llama Gaby, y yo la recuerdo chiquilla en la escuela, siempre queriendo aprender más, siempre queriendo lograr más. Vamos, no me extraña lo que ella ha logrado, porque desde chica ella buscaba crecer, pero veo a otros que no están listos para renunciar. En el fondo quieren lo mejor de los dos mundos, ¿no? Disfrutar la juventud. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y disfruta, pero nunca olvides que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Chicos, lo que quiere decir el Señor es, al final, si no decides, vas a tener lo mejor de los dos mundos, que significa la mediocridad. Porque ni vas a ser, la verdad, feliz, disfrutar la juventud, ni vas a ser el profesionista que decías ser. ¿Cuánto sacrificio, cuánto empeño significará dominar cualquier arte, cualquier ciencia, cualquier área de las humanidades? Si es la historia, si es la literatura,
¿Se imaginan cuántas horas leyendo y leyendo poesía? Si es ciencia, pues vemos el ejemplo de Madame Curie, por ejemplo, ¿no? Perseverando para un día poder estudiar en la Sorbona de París, estudiando de manera clandestina allá en Polonia, porque no estaba permitido a las mujeres estudiar, y luego llegando a la Sorbona y luchando. ¿Saben que la primera vez que ella disecó un cuerpo en protesta a los hombres, eso lo debe saber, doctora, se los han de repetir, los hombres se salieron de la sala en protesta y la dejaron sola, y sola disecó por primera vez? ¿Qué significa esto? Pues que es gente que dijo: yo elegí una cosa, y Dios ama ese compromiso. Dios es Dios de pactos. Al Señor le encantan los pactos. Le gusta mirar a alguien que cumple su palabra. Y vean la siguiente. A lo mejor es tu caso, el exceso de dolor. No te falta decisión, no te falta esfuerzo. Lo que te sobra es dolor. Ay, pobrecita. Y es que sí hay historias que la verdad sí dices: ¿en serio, Marta? ¿Todo eso te pasó? Y te dan ganas de echarte a llorar con esa persona. Como aquella mujer que lloraba en el cuento de Juan Rulfo, El llano en llamas, ¿no? Estaba llorando una mujer porque le picó un alacrán, no les digo dónde, pero le picó y estaba llorando, y un familiar suyo se echa a llorar y voltea y le dice: ¿por qué lloras? La mujer que estaba mordida por el alacrán, o picada mejor dicho, y el otro le dice: para ayudarte a llorar. Hay mucha gente que ha buscado ayudarnos a llorar y lo hacen con buena intención, pero la palabra de Dios dice que si tú le cantas canciones al corazón afligido, es como quitarle a alguien la ropa en tiempo de invierno. Claro, podemos cantar canciones al corazón afligido, pero nos hace daño. Miren, lean la palabra de Dios. Dice Job 17: mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. ¿A qué me refiero con esto de que te sobra dolor? Me refiero a que fue muy dura la frustración, a que fue muy duro el fracaso, a que fue muy alta la vergüenza, a que te dolió muchísimo lo que viviste. Pero ¿qué tienes que aprender a hacer? Tienes que aprender a llevar tu dolor delante de Dios. Una canción de mis tiempos que les voy a pedir que canten conmigo, los que ya están entrados en años, hablaba de una ovejita que por pata de perro se fue por malos caminos y allá se perdió en el monte, y el pastor empezó a contar sus ovejas y le faltaba una y fue a buscarla. ¿Quién conoce esa canción basada en esa historia que nos contó el Señor Jesús? Las 99 dejó en el aprisco. Venga todos. Y por las montañas a buscarla fue. ¿Y cómo encontró a la ovejita? A ver, hagan todos cara de ovejita que se ha perdido, de ovejita que ha sufrido. Algunas ya la traen la carita. La encontró gimiendo. ¿Qué más? Temblando de frío. Y a todos nos gusta eso. ¿Saben por qué? Porque nos proyectamos. Ay, pastor, no siga. No siga, pastor, porque así me sentí. Gimiendo y temblando de frío. Y más cuando dice la canción: la tomó en sus brazos, curó sus heridas. Pero al final dice uno: ¿y al redil volvió? Pues sí. ¿Qué querías que dijera la historia? Que el Señor le dijo a la ovejita:
Sé que el dolor se ha convertido en una prisión para ti. Pero aquí vendré todas las tardes a llorar tu dolor, a ayudarte a llorar, como dice Juan Rulfo. ¿Creen que Dios iba a decir eso? ¿Le hace un bien a una persona si alguien llega, doctora, al hospital y viene doliéndose? ¿Qué debe ocurrir? Debe ocurrir una curación, no solamente un consuelo. Pobre, llévate tu herida y es parte de ti. Aquí te espero siempre, a que traigas tu herida. Se los digo en serio, David mismo en la Biblia llegó a decir: enfermedad mía es esta. No es que hay enfermedades que te convienen. En serio, me encantaría ayudarte a lavar los trastes, pero mira, ve mis manos. Tengo dermatitis, ve. No, si hay enfermedades que mira, te caen, pero como caídas del cielo, ¿verdad? Yo les ayudaría, muchachos, ahorita con las sillas, hay que quitarlas. Pero ¿qué creen? Que yo traigo un problema con la ciática. Yo me acuerdo la primera vez que oí que mi papá dijo de un problema con la ciática. Yo sí me quedé, ahora trae una ciática. ¿Ahora de dónde la agarró? O sea, sí era internacional, pero no tan lejos. Bueno, entonces hay enfermedades que nos caen como anillo al dedo. Esas enfermedades no las soltamos, porque los hijos por eso pasan todas las noches. ¿Cómo sigues, mamá? De tus mareos. ¿Qué pasaría si un día le dijera: ya, hijo, ya estoy sanado? Bueno, entonces te veo la semana que entra. Todo me da vueltas, mi amor. Todo me da vueltas. Ya estás en mano en la cabeza así. Pues ¿cómo no te va a dar vueltas si también le estás girando? Pero esas enfermedades sirven. Y algunos de nosotros quizás el dolor ha sido nuestro mayor pretexto. Mire, pastor, yo era un hombre, como usted dice, casi un hidalgo. En verdad, pastor, no era caballero, pero era hidalgo. ¿Y sabe una cosa? Trabajé, luché. ¿Y qué recibí en esa empresa, pastor? La injusticia. ¿Usted sabe lo que me hicieron? ¿Le han contado lo que me hicieron? Pues sí, te lo hicieron, pero que no te lo sigan haciendo. Que sea algo pasado. Hidalgo, hidalga, levántate. Miren, espero les haya despertado la curiosidad por la historia de España, sobre todo en la Edad Media. Cuando ustedes vayan allá a los libros y vean esas historias, van a ver que los hidalgos habían sido injustamente desposeídos, que habían sido robados. ¿Cómo es que ahora hidalgo significa hidalguía, honor, valor, dignidad? Pues porque lo levantaron. ¿Cómo? Luchando, trabajando. Fueron a las cruzadas. Cuando Urbano II dijo: todos los que vayan a luchar contra los musulmanes recibirán tierras, serán caballeros, los hidalgos dijeron: aquí vamos. Los primeros murieron, pero fueron levantándose hidalgos. Yo así lo veo. Por eso dedico este mensaje a Keilani y a todos mis sobrinos, nietos y todas estas generaciones, Keilani, que como tú van a vivir una vida muy diferente. Tus padres, el señor César, la señorita Kenia, todos ellos enfrentaron situaciones, superaron muchas cosas para que ustedes, las nuevas generaciones, tengan otra vida. Cuando yo escucho lo mismo allá con la chiquita Pechocha, Montserrat, cuando escucho de sus estudios del señor Diego allá en Houston, cuando miro cómo hay nuevas generaciones, que cuando les contemos, si tu abuelito Víctor te contara, pídele que te cuente,
Nomás pídeselo temprano porque se nos queda dormido. Pero pídele temprano, dile, oye abuelito, cuéntame, fíjate que mi tío habló, cuéntame. Tu papá tiene historias más impactantes. Él trabajó desde muy chiquillo, para ayudarnos a nosotros, a los más chicos. ¿Ves? No, cuéntale, pídele a tu abuelito, a mi hermano Víctor que te cuente. Y todos tenemos eso. ¿Y saben qué es lo que falta? Sigan leyendo. Que nos despojemos de estos pretextos. A ver, ahí les va este. Percepción de tardanza. Esto lo escucho mucho. Ay, pastor, mire, este mensaje que predicó de los hidalgos, de las hidalgas, que usted me hubiera agarrado a los 20 años, pastor. Yo digo, pues ya sé mucho de eso, ¿no? Bueno, póngale a los 40. O aunque sea el 5.º piso. Pero me agarró ya un cartucho muy quemado. Y sí, la verdad, cartucho sí te ves quemado, pero te voy a decir una cosa, tal vez para mí sea tarde, así como te veo digo, no, pues ya para qué. Pero Dios nunca llega tarde. Hubo un hombre de Dios que fue, junto con Santo Tomás de Aquino, el más grande pensador cristiano de todos los tiempos. Él se llamó San Agustín de Hipona. ¿Saben qué le dijo a Dios cuando el Señor llegó a su vida? Le escribió estas palabras: amor maravilloso, a mí llegaste tarde. El Señor, ¿saben qué le dijo? Tarde ni que nada, usted va a ser un gran pensador y necesito que usted me escriba cientos y cientos de tratados filosóficos y teológicos. Hoy, la mayoría de las obras de San Agustín forman la doctrina de la fe cristiana. Y él le dijo: a mí llegaste tarde. Hasta yo intenté hace 15 días usar mi edad para salir de un entuerto. Estaba presentando una investigación doctoral con un instituto de estudios europeos y la doctora que dirige la investigación es muy estricta. Y entonces dijo: Julio, anota tus aportaciones en la Padlet. Yo me quedé le iba a decir en la qué, pero tienes que hacer, sí, ¿no? Y me dice: ¿sí te acuerdas que la usamos? Le digo: es que ya se me olvidó. ¿Cómo que se olvidó? Le digo: tengo 64 años. En serio, ¿saben qué pensé que iba a decir? Olvídalo. A ver, un joven me dice: acabamos de graduar en una investigación doctoral a una señora de 78 años. Así que te quedan 14 para quejarte. Le digo: está bueno. A ver, entonces, ¿qué debo hacer? Y ya me puse a trabajar, pero no me funcionó. Sí, con el INAPAM me pasa lo mismo. No he podido sacar mi credencial porque no me creen que ya tenga esa edad. Miren, les he llevado el acta. Y ahora, como está de moda los plagios, me dijeron: es plagiada. Es plagiada también. No, le dije: no, en serio, esa es mi acta. ¿Cómo va a tener usted más de 60 años? Y ya son 64. Y no me creen. Gracias por su apoyo. En lugar de que hicieran, claro, pastor, claro, todos se quedan así conmigo. ¿Cómo que no le creyeron? Pues si se nota. Bueno, pero léanlo aquí en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Job 17? Me encanta cómo Job lo que buscaba era cómo zafarse de un reto, volver a empezar. Fíjense lo que dijo: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos y los designios de mi corazón. Pasaron mis días, vino el otoño y como un árbol me deshojé. Pues lo que es pelo, cabello, pues ni hablar. Pero la Biblia no dice eso. Yo les comentaba que Moisés decía: como tus días serán tus fuerzas.
Es cierto que los que ya tenemos cierta edad, y no miro para ningún lado que se vayan a ofender, pues ya no contamos a lo mejor con ciertas ventajas, por ejemplo físicas. Si nos echamos una carrera ahorita aquí, pues seguramente algunos de nosotros ya no tendremos oportunidades. Pero ¿qué ha hecho Dios al paso de los años? Ha compensado, ¿con qué? Más inteligencia, conocimientos, ¿qué más? Experiencia, sabiduría, prudencia, pues el colmillo, ¿no es cierto? El colmillo ya retorcido que hace que tú tengas esas bendiciones. Jamás pienses que es muy tarde. Cuando lo haces, ofendes a Dios. Porque ¿sabes a quién le estás diciendo que llegó tarde? Al Señor. Y Él nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Este es el tiempo. Cuando Moisés tenía 80 años, ya había pasado sus primeros 40 en Egipto con el faraón, con la hija del faraón. Ya había pasado 40 muy difíciles en Madián, cuidando ovejas. Él pensó, ya estoy más para allá que para acá. Y escribió en el Salmo 90, ¿qué dijo? Entre los más robustos, la edad de los seres humanos es, ¿de cuántos años dijo Moisés? 80. ¿Por qué dijo 80? Número 1, porque era su edad. Número 2, porque él sabía que venía un reto en su vida. ¿Cuál fue el reto? El reto fue ir a ver a Faraón y decirle, let my people go. ¿Cómo lo tiene la Biblia de ustedes en español? Deja salir a mi pueblo. Let my people go. Él tenía que llegar. A ver, díganme, así que tuvieras que entrar ahorita al Palacio Nacional a decirle 2, 3 verdades a nuestro presidente, yo les aseguro que no sentiríamos así como que muy fácil el tema. Pero es un presidente. A fin de cuentas, fue puesto por una votación popular. ¿El faraón era un presidente? No. Para empezar, el faraón era Dios en la tierra para los egipcios. O sea, faraón en su mente era Dios mismo ahí parado. Y por si fuera poco, él era como un emperador, como un rey. Irte a parar ahí enfrente. Además, no era solo el problema. ¿Saben cuál era el problema? Ya hablando así, digamos, como que platicando en confianza. Era volver a su pasado. ¿Qué había hecho Moisés que hizo que dejara Egipto? Había matado a un egipcio por defender a un hebreo. ¿Cierto? ¿Te gustaría que se reabriera el caso? A ver, piensa en tus casos. Que se reabra. No queremos. No. Es que volver a ver, que trajeran a tu ex marido. A ver, lo vamos a traer. Y vamos a aclarar. ¿Qué es lo primero que dirías? No, yo no quiero volver a verlo. Moisés decía, yo no quiero ver a Faraón. Por eso al escribir dijo, entre los más robustos, la longevidad son, ¿cuántos años tengo? 80. Son 80, o sea, mejor Señor, ya me voy, porque más vale aquí corrió que aquí quedó. ¿Cuántos años le faltaban a Moisés? 40. ¿De cuántos murió? De 120. ¿En serio? O sea, el Señor le dijo a Moisés, ¿ya te quieres ir? Si todavía ni empieza esto. Mira, vas a ir con Faraón. Van a venir las plagas, moscas, piojos. Haz de cuenta que andas allí en Cuautitlán. Y luego de todo eso,
van a salir caminando por un desierto, te vas a enfrentar al mar y vas a tener que cruzarlo en seco, van a tener hambre y te van a apedrear, y tú vas a golpear una peña, una roca y va a salir agua, todo eso te falta y vas a llegar a mirar la tierra prometida. A veces decimos, amor maravilloso, a mí llegaste tarde. No es cierto. Tal vez tú me digas, pastor, ¿y si faltaran 3 días? Mejor 3 días en plenitud de esperanza que 20 años en una sensación de derrota. Nosotros no debemos esperar a ser viejos para decir, como dijo Borges, el poeta argentino, he cometido el peor de los pecados, no fui feliz, me persigue como una sombra la conciencia de haber sido un desdichado. No debemos esperar eso, debemos aprovechar el día que el Señor nos da, debemos alegrarnos, porque el Señor todavía nos tiene en sus planes. Miren la naturaleza, no hay una sola cosa que esté de más. Un solo insecto, una sola planta que sí llegara al consultorio. La verdad, yo soy la planta que no debió existir. No es cierto. Todas forman parte de un orden de Dios. ¿Cuánto más vosotros, dijo el Señor, hombres de poca fe? Si el Señor cuida de las aves que se venden en el mercado por 2 monedas, ¿cuánto más no hará contigo? Se lo debemos a nuestros abuelos, se lo debemos a nuestros padres, pero escucha, se lo debemos a las siguientes generaciones, se lo debemos a los niños y niñas que van a nacer, se lo debemos para que ellos vivan otra vida, para que ellos tengan otra visión, para que ellos tengan otras metas. Y aquella miseria de la cual venimos muchos sea solo el recuerdo emotivo de cómo la familia se levantó y cómo se levantó como un árbol lleno de bendición. Se lo debemos a ellos. Y por eso, vean que lo último sería precipitarnos. Dice Job en Job 20, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Eso sí, esa es muchas veces la reacción. Lo voy a hacer. Está bien, ya pastor, ya pare. Lo voy a hacer. No, es que no se trata de ahora precipitarte, querer comerte el mundo. La prisa que tú llevas no la llevan todos. ¿Cómo así? Lo que tienes que hacer es tomar la palabra de Dios. Número 1, saber que Dios ha conocido tu sentarte y tu levantarte. Lean el Salmo 139, 2. Tú has conocido, Señor, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Primera buena noticia, el revoltijo que traes de ideas, Dios lo entiende. En serio, algunos en el afán, en la ilusión, en las ganas de alcanzar cosas, hemos hecho un revoltijo de nuestra mente. Yo platico con jóvenes que a veces me dicen, es que mire, pastor, lo que yo quisiera, pero no lo quisiera tanto. Bueno, mire, déjeme explicarle. Sí, siempre y cuando, y yo los escucho, digo, no, hombre, con esa cabeza tan revuelta. Pero cuando leo la palabra de Dios me da mucha paz. Dios sí conoce y entiende nuestros pensamientos. No, pues el Señor, si le sabe, digamos, a equilibrar las fuerzas gravitacionales de Urano, de Neptuno, si le sabe a todo eso, pues le sabe a todo.
Entonces Dios sí te entiende, ¿eh? Y tú tienes que saber que Él te ha conocido, tu sentarte, tu levantarte. ¿Qué quiere decir eso de tu sentarte y tu levantarte? Pues tus decaídas y tus momentos de ánimo y tus proyectos. No, si traes un revoltijo, pero bueno. Pero bendito sea Dios que el Señor lo entiende, ¿eh? Segundo, que debes saber, Salmo 38, 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. O sea, Dios conoce lo que en el fondo quieres. Tu suspiro. Y no me refiero solo al suspiro amoroso. Chicas y chicos ya se están apuntando. Ay, Señor, ¿qué palabra me diste? Saber que tú conoces mi suspiro. Mira, aquí lo tengo al lado. Ay, haz el milagro. No solo el suspiro amoroso, sino el suspiro de sueños, de proyectos, de metas. Hay muchas cosas que hacemos, que la verdad las hacemos por agradar a otros. Yo les he contado varias veces la historia del poeta Jaime Sabines, uno de nuestros más grandes poetas. Yo les conté que Jaime Sabines ha narrado cómo él creyó que su papá quería que él fuera médico y por eso se metió a estudiar medicina. Y cómo una vez estando aquí en la Facultad de Medicina y en Ciudad Universitaria, en una madrugada, luego de una noche entera de trabajo y de estudios, le llamó a su papá y le dice a su papá: ¿y cómo está, mijo? Bien, papá, bueno, pues aquí ya sabes, está pesadísimo esto. Pero papá, yo te daré el gusto, lo que tanto has anhelado. ¿Qué ha anhelado, mijo? Pues que sea médico. No, te equivocas, yo nunca dije eso. ¿Cómo? ¿No querías que fuera médico? Y le dijo a su papá: yo quería y quiero que tú seas lo que tú quieras. ¿En serio, papá? Él hablando, lo cuenta Jaime Sabines. Dice Jaime Sabines: yo empecé a llorar porque le dijo: yo quiero ser filósofo, poeta. ¿Saben qué le dijo el papá? Pues que te perdone Dios, pero adelante, hijo. Adelante, fue mi carrera, la licenciatura en filosofía. Bueno, y se va Jaime Sabines, deja medicina y se va a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Por qué era pesada medicina? Yo creo que no solo por lo difícil de la carrera, sino porque estaba haciendo algo que no quería. Dios conoce tu suspiro no le es oculto. Y si no le es oculto, ¿por qué no? Pues ahora sí, que te abres con Dios y le dices sinceramente: Señor, esto quiero. Chicas y chicos que están aquí, aprendan a buscar su suspiro, porque en ese suspiro está la fuerza y la bendición de Dios. No, hombre, pues si me ponen a hacer una cosa que no quiero. Pero en la juventud hay muchas ideas. Puede ser el suspiro porque dicen: es que mis papás seguramente quieren esto. O a veces es: ay, todos mis amigos se fueron para allá. Amigos que el día de mañana ni siquiera vas a volver a ver. En serio. Cuando yo era un muchacho en la secundaria que terminamos, éramos 4 que nunca nos soltábamos: Quimby, Chucho, el Lacandón y Pretty Boy, un servidor. Éramos 4, no nos soltábamos. Cuando terminó la secundaria, ya saben, escribiendo en las camisetas. ¿Quién no hizo eso? Revisa los nombres de ahí. Y si tú cuentas 1, 2 personas, 3 que han permanecido, considérate afortunada, afortunado. Muchos nunca volvimos a verlos y nos importaban tanto. Y su opinión nos hacía decidir.
Hasta le preguntabas a una amiga de la prepa, ¿cómo lo ves? Yo digo que le digas que sí. Casi con ganas de decirte, porque a mí, ¿qué me importa lo que tú decidas? Dile que sí, al fin, que terminando la prepa, nunca te voy a volver a ver. Eso hubiera sido más franco, no que tú ahí vas. Y ahora, ¿quiénes pagan? Tus niños. ¿Por qué? Pues porque salieron al papá. A veces me dicen, ay, pastor, ore por mi hijo. Pues, ¿y quién te manda? Estaba viendo al papá. ¿Ven? Pero lo peor es que mis amigas me decían, ay, te conviene. La carrera, estudiar una carrera por esa presión. Porque los amigos dicen, es increíble, pon tu suspiro delante de Dios. Dile, Señor, esto quiero. Luego, cree que el Señor ordena los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando la mujer cayere, no quedará postrada ni postrado, porque el Señor sostiene su mano. Primero, sabe una cosa, Dios ordena el camino. Todo lo que has vivido, una de dos, o Dios lo quiso, o Dios lo permitió. Y en ambos hay bendición. Si Dios lo quiso, esa es su voluntad buena, agradable y perfecta. Tú me dirás, pero no creo que el Señor haya querido eso. Tienes razón, eso fue maldad de una persona, responsabilidad de otra, en fin. Pero si ocurrió es porque Dios lo permitió. Y si lo permitió, el Señor promete que habrá de restaurarlo. Eso promete Dios. Porque Él aprueba el camino de nosotros. Él lo convertirá en bendición. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios lo va a usar para bendición. Dios va a restaurar. Y no te va a soltar, dice que Él te sostiene de su mano. Ezequiel 12, diles por tanto, así ha dicho el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dijo el Señor. Yo les aseguro que todos aquí tenemos promesas de Dios por las que hemos esperado. Dios lo cumplirá. El Señor, como hizo con Josué, habrá de cumplir cada una de sus palabras. Pero eso sí, no esperes ni prisas, ni formas como tú las quieres. El Señor dijo que hay cosas que Dios puso en su sola potestad. Dijo el Señor que no tenemos por qué cuestionar los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Dios tiene tiempos y tiene formas. No siempre es la forma en que nosotros queremos y no siempre es el tiempo en que nosotros queremos. Nosotros a veces, digo sin intención, pero sí casi le tronamos los dedos a Dios. Ah, que Dios nos hiciera caso. Que Dios nos hiciera caso, que Dios dijera, pero un ángel, pero Señor, es que está, mira, escucha cómo ora, está desesperada. Y el Señor por eso entonces precipitara cosas. No lo va a hacer. Dios tiene su tiempo. Cuando el Señor Jesús dio su primer sermón, fue. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué Jesús nació cuando nació? ¿Por qué no nació 500 años antes cuando Jeremías? ¿Por qué no 700 cuando Isaías? ¿Por qué no 1000 años antes cuando estaba el rey David? ¿Por qué? Pues porque Dios tenía un tiempo. Y así Dios tiene un tiempo, para tu vida, para la mía. Pero eso sí debes saber, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso es lo importante.
que Dios te lleve a cumplir su propósito. Decía Chaplin, vive de tal manera que cuando la obra de teatro termine y el telón caiga, la obra no termine sin aplausos. Su papá, de Charles Chaplin, como ustedes saben, fue alcohólico. Su mamá, Geraldine Chaplin, fue una enferma de esquizofrenia y fue hospitalizada. Y Chaplin, junto con su hermano y su hermana, fueron llevados a orfanatorios. Y Charles Chaplin mismo vivió alcoholismo en una etapa de su vida, pero siempre se mantuvo. Él era un hidalgo, él era una hidalga. ¿Y tú? Eres un hidalgo, una hidalga, porque llevas la nobleza, la sangre, llevas la estirpe, eres una hija, un hijo de Dios. Y solo hace falta que tomes estas palabras y digas, Señor, así repasando palabra por palabra, voy en tu nombre a comenzar. Y des el primer paso, pero también el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Y no desmayes. Como decía Kipling, si en la vida encuentras solo cuestas que subir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Y Dios va a coronar con bendición tu esfuerzo. Yo te invito a que ores. Señor bendito, gracias por esta palabra que tú me das, Señor, la palabra que tu Espíritu Santo me da, la palabra con la cual, Señor, tú traes a mi vida tu voluntad. Señor, yo recibo esta palabra como un mensaje a través del cual tú, Señor bendito, me llamas. Tú, Señor bendito, me invitas a levantarme. Me invitas a confiar en ti, a esperar en ti, a ver tu gloria. Yo te ruego, Señor, que así bendigas a cada una de mis hermanas y hermanos. Te pido bendigas a mis hijos, a mis nietos, a los hijos y nietos de mis hermanos, a todas esas generaciones que tendrán una vida diferente, que verán la vida con otra lectura, con otra visión. Gracias, Señor, por mis padres, mis abuelos. Gracias porque tú en tu misericordia, a través de ellos, has formado la vida de cada uno de nosotros. Ahora permite, Señor, que nos levantemos. Somos la generación que enfrentó una pandemia, pero no la enfrentamos solos. Tu mano siempre nos sostuvo y tu mano nos sostendrá. Y si tu propósito es que vivamos estos años los viviremos creyendo y confiando en ti, sabiendo que tú, Señor, nos sostienes de tu mano y que tú nos llamas a un propósito más alto que nuestros propios pensamientos. Señor, bendícenos, llénanos de tu presencia y concede en el nombre de Jesús que tu bendición nos acompañe. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo, Señor, te confieso mis pecados, te pido perdón y te pido que tú me lleves a la vida abundante que tú preparaste para nosotros, que tú preparaste para mí. Dile al Señor así. Dile, mi suspiro no te es oculto. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Pero tú, Señor, me amas. Y yo soy tu hija, soy tu hijo. Y creo
y confío en tu palabra. Y tomo tu mano y camino con fe, con esfuerzo, con valor, a la vida que tú preparaste para mí y para las generaciones que vendrán después. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.